Hoy voy a hablar de una cosa que a lo mejor es un poquito, que causa un poquito de tensión, y es bueno tener un poquito de tensión, pero yo creo que es importante pensar, y me parece que lo más importante es saber que lo más importante para nuestros hijos es sentirse orgullosos de quiénes son, de ser bilingües, y sobre todo en el momento en que estamos viviendo, en que tanto nos dicen que muchos de nosotros somos criminales, somos miembros de gangas. Es importantísimo que nuestros hijos sepan, se sientan orgullosos de ser bilingües y saber que el bilingüismo español e inglés es importante. Pero yo creo que la pregunta para todos nosotros siempre es: ¿qué es el sentirse orgulloso de ser bilingüe? ¿Qué quiere decir esa palabra que tanto utilizamos? Entonces la pregunta es, si esta es la manera de ver la lengua, ¿qué es la lengua? Bueno, pues hay dos perspectivas que podríamos utilizar. Ambas son importantes. Y lo que yo les voy a contar hoy es que creo que hemos estado a veces demasiado atentos a la perspectiva externa, ignorando la perspectiva interna de lo que es el ser bilingüe, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver. La perspectiva externa simplemente habla de la lengua, lo que le llamamos en inglés the name languages, la lengua nombrada, el inglés, el español, el chino, el turco, etcétera, ¿no es verdad? Y lo que tenemos que entender es que es un concepto importante, importantísimo, pero es un concepto sociocultural, sociopolítico, de lo que es la lengua. Pero la lengua es mucho más que eso. La lengua, dentro de esa perspectiva interna de que estamos hablando, es simplemente la capacidad humana para relacionarse con otros y significar. Es decir, es el repertorio de rasgos lingüísticos que todos tenemos, y a veces paralingüísticos, los gestos, las miradas, etc. Y este repertorio, pues entonces lo adquirimos en la interacción social con la familia, con los amigos, con los padres, etc. Y lo que hacemos siempre es seleccionar cuáles son los rasgos que dan la mayor pista para el oyente, ¿no? Hoy me han pedido que hable en español. Si este público hablara nada más que inglés, yo entonces seleccionara de mi repertorio lingüístico los rasgos que le corresponden al inglés, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo es que la escuela puede, además de desarrollar la capacidad de lengua nombrada, es decir, de lengua en español y lengua en inglés, cómo puede también utilizar esa norma lingüística, esa capacidad que tenemos todos los bilingües, que cuando estamos en un contexto bilingüe no tenemos que escoger? Hay gente que tiene que escoger, pero cuando nosotros estamos ante un público bilingüe, no hay que escoger. Así que esto es lo que yo quiero que empecemos a pensar. ¿Cómo podemos pensar sobre la lengua como una capacidad humana de seleccionar los rasgos que son siempre de mayor utilidad para la interacción y para comunicarnos? Vuelvo a repetir, la lengua nombrada es importante, el inglés y el español es importante, pero es importante entender que es una construcción social que está externa al hablante. La escuela, por supuesto, enseña esa lengua, pero lo que se tiene que tener en cuenta y lo que a veces perdemos de vista es que eso es un concepto sociocultural y sociopolítico sin relación a las prácticas lingüísticas ni a lo cognoscitivo. Es decir, un niño que entra en la escuela sin hablar inglés, no le podemos decir nada acerca de su conocimiento ni de sus prácticas lingüísticas. Solo podemos decir que no habla ese concepto sociocultural y sociopolítico que es el inglés, ¿no? Y la otra cosa que perdemos en cuenta es que la única manera de desarrollar esa lengua nombrada, que todos tenemos gran admiración por ella, es desnaturalizándola. Es decir, empezar siempre por las prácticas del hablante para poder llevarlos hacia esa lengua. ¿Qué quiero decir con desnaturalizar la lengua nombrada? Pues tener una actitud crítica ante ella, es decir, pensar, como nos dice Walter Mignolo, el argentino semiotician, que la lengua es simplemente parte del sistema de control instalado en las concepciones de lengua por la expansión colonial
y la construcción de naciones, ¿no? Así que, por ejemplo, yo he trabajado en la frontera entre Uruguay y Brasil. Los niños jugaban juntos, no había problemas ninguno. El único problema es cuando iban a las escuelas de Uruguay, en que entonces decían que los niños hablaban portuñol y no hablaban. Pero hablaban perfectamente, esos niños llegaban al parque y se jugaban perfectamente. Pero es otra vez una construcción que está basada en esa construcción de la nación de lo colonial. Voy a hacerles un pequeño repaso histórico rapidito antes de llegar al salón de clase para recordarles que también el español ha sido construido y que aunque le tengamos mucho apego y mucho cariño, es importante reconocer que ha sido simplemente una construcción social. Y tengo que recordarles que esa construcción del castellano, del español y el silencio al multilingüismo empieza simplemente con el matrimonio de los reyes católicos, ¿no? Y a Fernando de Aragón y Isabela de Castilla unen las coronas de Aragón, Cataluña y Castilla, León, Galicia, y ignoran así entonces todas las maneras de hablar de ese hispano-romance que se hablaba en la península, además de lo que después fue gallego o catalán y por supuesto el vasco, ¿no? Así que es otra vez el pensar que es la construcción. Y esa construcción, por supuesto, durante el encuentro en el Nuevo Mundo, se ignoran todas las maneras de hablar. Yo creo que hay lugares donde pueden sentarse y es más, podrían tal vez tomar las sillas de aquí, ¿no? No quiero que estén paradas. Y también entonces este es el español que se impone en la península, ¿no? Y que le imponen a la población indígena y la población de origen en el Nuevo Mundo. Y yo creo que es importantísimo recordar que es precisamente en el momento del encuentro en que se escribe la primera gramática de la lengua castellana, porque como nos dice Antonio de Nebrija, que fue el autor de la gramática, siempre la lengua fue compañera del imperio, ¿no? Así que hay que pensar bien en eso. Y por supuesto en el siglo XVIII surge la Real Academia Española para que no se quiebre la esencial unidad del ámbito hispánico, ¿no? Y cuando cuando hay la pérdida de las colonias y la instalación de las repúblicas latinoamericanas, se dice entonces que esas repúblicas latinoamericanas eran hispanohablantes, cuando bien sabemos que no lo eran, ¿no? Que hablaban muchas otras lenguas, ¿no? Y por supuesto entonces Andrés Bello tiene que escribir una gramática diciendo que precisamente es importante esa gramática para que el español conserve su pureza, pero no cualquier pureza, la pureza auténtica de la gente educada, ignorando así, silenciando así el multilingüismo de toda Latinoamérica. En los Estados Unidos pasa exactamente igual. También hay una construcción del inglés norteamericano. Noah Webster publica su diccionario y hay que recordar que Manifest Destiny en el siglo XIX y el Trail of Tears también en el siglo XIX acabó así con las lenguas de todos los inmigrantes y del español sobre todo en el suroeste y también todas las lenguas indígenas. Otra vez, construcción social, sociopolítica. Y es importante entonces, aunque le tengamos mucho apego tanto al español como al inglés, saber que son construcciones sociopolíticas que a veces no tienen que ver con quienes vivimos en estos territorios, ¿no? Y por supuesto para ustedes que están tan cerca de la frontera, pues el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que no les tengo que recordar, que incluyó entonces el apoderarse de California, Nevada, Nuevo México, Utah, la mayor parte de Arizona y Colorado, partes de Oklahoma, Kansas y Wyoming, y el control sobre Texas, ¿no? Así que es importante entender que lo mismo el español ibérico, que el español latinoamericano, que el inglés norteamericano, son construcciones sociopolíticas de poder e imperio que nada tienen que ver con los hablantes que usan la lengua
en esos contextos que generalmente son bilingües, ¿no? Y a quienes se silencian completamente. Entonces, la relación entre lengua nombrada y hablantes bilingües es importante siempre mantenerla, porque si no, lo que hacemos al imponer simplemente la lengua nombrada de esa manera, excluimos a todos los hablantes bilingües, cuya manera de hablar se diferencia de la manera establecida, estandarizada. La escuela, como producto de esa nación-estado, tiene ideologías lingüísticas educativas también tradicionales. Y voy a hablarles rápidamente de estas construcciones que llevamos a cabo nosotros. Todos tenemos culpa de algunas de estas. Estas construcciones de la escuela que han sido, por supuesto, derivadas de ese control de la nación-estado, porque la lengua, la escuela al fin y al cabo es un instrumento de la nación-estado. En muchas escuelas miramos la lengua nada más que como una estructura de esa lengua nombrada y no nos damos cuenta que la lengua es mucho más que eso, que es una acción social y cognitiva y que las estructuras lingüísticas en sí no indican lo que el niño sabe y lo que el niño puede hacer con la lengua. El concepto de hablante nativo también es un concepto que tenemos que cuestionar, porque al fin y al cabo ese estándar nativo casi siempre tiene que ver con el ser blanco o no lo ser, ¿no? Y entonces las lenguas que hablan los que no son blancos se consideran, por las maneras de hablar, se consideran corruptas, estigmatizadas. Así entonces el bilingüismo en la escuela lo vemos siempre como aditivo, es decir, hay una primera lengua a la cual se añade la segunda lengua. Pero yo estoy segura que aquí en este auditorio hay muchos de ustedes que no pueden identificar cuál es su lengua nativa. No creo que lo puedo hacer yo. Yo puedo identificar cuándo uso una y cuándo uso la otra, pero no cuál es mi lengua nativa, porque al fin y al cabo es muy complicado, ¿no? Y tampoco puedo decir que mis dos lenguas están equilibradas, que están balanceadas de ninguna manera, como en una bicicleta, como si fueran dos ruedas que van siempre en la misma dirección. Por eso yo utilizo mucho la imagen de este all-terrain vehicle, porque el bilingüismo yo creo que es mucho más dinámico. A veces utilizamos una rueda para adelante y la otra para atrás, depende del contexto en que estemos, ¿no? Y no somos nada balanceados, ¿no? Ese bilingüismo dinámico es lo que yo empiezo a trabajar en ese libro, en que empiezo a trabajar este repertorio lingüístico complejo. El hecho de que el hablante bilingüe tiene un sistema lingüístico complejo y que va seleccionando los rasgos que son apropiados, ¿no? La idea es que el hablante bilingüe no es dos monolingües en una persona, porque es imposible estar balanceado, es una sola persona, ¿no? Y nunca está yendo de una lengua verdaderamente a la otra. El hablante bilingüe no tiene dos sistemas, es decir, no son dos repertorios separados, sino es un sistema, un repertorio integrado. Y esto lo empecé a pensar cuando un día en una clase bilingüe, en un Dual Language Program, un estudiante como en quinto grado, sentado al lado mío, por alguna razón cuando empecé a hablar con él, me dijo lo siguiente: "Even though Spanish runs through my heart, English rules my veins." Y empecé a pensar como en ese salón en que nunca se le prestaba atención al sistema integrado, ¿no? Era siempre completamente diferente. ¿Cómo este estudiante podía funcionar en este salón en que había esa separación, en que el corazón no estaba conectado con las venas, en que no había un sistema, ¿no? Y cómo podríamos entonces pensar en cómo educar también prestando la atención a su sistema bilingüe, no solo al español y al inglés. Entonces los estudiantes bilingües se ven siempre como English learners, limited English proficient, heritage learners, cuando verdaderamente tenemos que pensar en que todos somos bilingües emergentes, porque al fin y al cabo, dependiendo de las circunstancias en que estamos, vamos desarrollando bilingüismo. Y que el proceso de aprendizaje bilingüe no es simplemente que tenemos adquisición incompleta, sino que tenemos recursos adaptivos
que son, depende de la circunstancia en que tenemos. Si queremos ser más bilingües, hay que proveer circunstancias, oportunidades para que los estudiantes expandan, extiendan ese repertorio. Y que verdaderamente nunca hay un final. Hablamos en las escuelas de que son limited y que después son fluent, pero verdaderamente lo que hacemos siempre es balancearnos, como hacemos en la portada de ese libro, ¿no? Es balancearnos un poquito de acuerdo con el público en que hablamos. Entonces las estructuras que hemos creado en las escuelas son o bien monolingües o a veces bilingües pero monoglósicas. ¿Qué quiero decir con creo que todos sabemos lo que es la ideología monolingüe, la enseñanza monolingüe en inglés. Pero ¿qué quiero decir con la ideología monoglósica? Es pensar que siempre va a haber un doble monolingüismo en inglés y español que va a ser balanceado, ¿no? Cuando sabemos que las prácticas bilingües son heteroglósicas, como lo dijo Martín hace muchos años, y que verdaderamente esos ladrillos, esas paredes que pensamos que en un lado simplemente hablamos inglés, en el hogar hablamos español y en la escuela hablamos inglés, es mucho más fluido que eso, que hay una manera, hay una fluidez, y que verdaderamente dentro de esa cortina, a través de esa cortina, a través de ese borderland, si podemos citar a Gloria Anzaldúa, en que todos vivimos, es que podemos ver una realidad diferente a la realidad que se presenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que las pedagogías, inclusive en muchos de los salones dual language bilingual, es completamente de separación, lo que Jim Cummins ha llamado bilingual solitudes, cuando tenemos que pensar en cómo podemos enseñar al mismo tiempo, extendiendo las prácticas que trae el estudiante para que haya entonces fluidez en español y en inglés, pero reconociendo que las prácticas bilingües son también importantes, ¿no? Entonces, con esto es la última parte, empiezo a pensar sobre qué es el translanguaging para ustedes y cuál es su función en la educación bilingüe. Una definición, y aquí tengo mi banyan tree que siempre utilizo porque me parece que es lo que es el bilingüe, un solo tronco, pero un solo tronco que tiene muchas raíces y también muchas ramas que van en diferentes direcciones, ¿no? Y es simplemente el deployment of the full linguistic repertoire without regard for watchful adherence to the socially and politically defined boundaries of named languages. Otra vez, vuelvo a repetir, ahí está la perspectiva social externa de dos lenguas, y que es muy importante, pero siempre tenemos que recordar que cuando hay dos lenguas siempre hay una jerarquía de poder, y aún en los mejores programas bilingües sabemos que el inglés es muchas veces la lengua que cuenta, como nos dijo la Hilda Maldonado anteriormente, los padres a veces quieren el inglés, es decir, todos sabemos cuál es la jerarquía entre el inglés y el español. Mientras que la perspectiva interna del translanguaging lo que le da es el poder a los hablantes y trata de hacer desaparecer esas jerarquías. Vuelvo a repetir, la parte externa es muy importante, pero lo que yo quiero decir es que lo más importante para que nuestros estudiantes se sienten orgullosos de lo que son, de lo que hablan, de cómo se expresan, y entonces quieran poder desarrollar esas lenguas nombradas, tanto el español como el inglés. Lo más importante es reconocer el sistema del niño bilingüe, ¿no? Y es ahí por donde tenemos que empezar. Si no empezamos por ahí, entonces siempre vamos a pensar que la adquisición del inglés o la adquisición del español es incompleta, y eso los va a hacer menos orgullosos de quienes son, y entonces no van a tener el deseo de ser bilingües, ¿no? Creo que es importante pensar que la pedagogía de translanguaging es simplemente una manera de hacer unas prácticas educativas un poco más justas, porque sabemos que
enseñar en una sola lengua o en la otra, la otra lengua aislada, ahí estamos utilizando solamente el repertorio lingüístico del estudiante, una parte de ese repertorio lingüístico. Y por supuesto, cuando evaluamos los resultados de estos estudiantes bilingües con una lengua, aun cuando se hace en español solamente, estamos siempre evaluando la mitad de su repertorio. No podemos entonces decir cómo es que el estudiante utiliza verdaderamente la lengua, no podemos pensar sobre su capacidad creativa. En mis 2 libros recientes y el proyecto en que estamos llevando a cabo todo ese trabajo es un proyecto grande en el estado de Nueva York, que incluye a mucha gente, un equipo grande, así que no los voy a mencionar, pero quiero decir que no soy yo solamente. Generalmente en los Dual Language Programs la estructura es que hay un espacio en que solamente utilizamos el español y un espacio en que solamente utilizamos el inglés. La transformación que yo propongo para lo que yo vuelvo, insisto en llamar Dual Language Bilingual Education, ¿no? Porque el problema es que por lo menos en Nueva York se ha creado un problema enorme en que los programas bilingües no son de mantenimiento ni de desarrollo. La gente piensa en bilingüe como transitional y después dual language como verdaderamente un programa de desarrollo. Así que es manera de volver a nombrarnos, porque el problema es que nos han quitado inclusive esa palabra de nuestro vocabulario. Ya no hablamos de nadie bilingüe, ¿no? Así que es una manera de reintroducir el bilingüismo dentro de los programas de dual language, ¿no? Y lo que hacemos es conservamos el espacio del inglés, porque es importantísimo tener un espacio en que haya input, en que haya oportunidades para manejar esa lengua, lo mismo con el español, pero que haya un pequeño espacio en que se legitimice las prácticas bilingües de todos los que tenemos en los salones de clase. Recientemente hemos publicado un artículo que salió en Bilingual Research Journal en que proponemos esta estructura con que hemos estado trabajando, y lo que les voy a enseñar es un salón de clase, y la estructura es otra vez el espacio en inglés solamente, el espacio en español solamente, aunque de vez en cuando para niños como scaffold, como andamiaje, para niños que no hablan inglés o en español, se le dan estos Translanguage and Lifesaver Rings, pero el maestro sabe que es el espacio en español o el espacio en inglés. Empezamos siempre la unidad con lo que le llamamos un Translanguage Documentation Space, que es el espacio en que dejamos a que los niños hablen en lo que tengan, como sea. Y es para poder documentar qué es lo que los niños saben en español, qué es lo que saben en inglés y qué es lo que saben. Si no lo hacemos así, no podemos saber quién es el niño, cómo maneja la lengua, para qué utiliza la lengua, etc. Y también hemos creado un espacio al final de lo que le llamamos un Translanguage Transformation Space. No, depende del maestro. Hay maestros que hemos logrado que hagan ese Translanguage and Transformation Space una vez al día, hay maestros que lo hacen una vez a la semana, pero el propósito es que haya un momento en que las dos lenguas se manejen juntas, porque eso entonces ayuda con el conocimiento metalingüístico y legitimiza esa práctica. Este es el aula de Carla. Carla también es una maestra bilingüe, 4º grado, y simplemente voy a narrarlo porque no tenemos mucho tiempo, pero lo primero que ella hace es hacer un read aloud, y esto es un read aloud de Sandra Cisneros. Ese cuento que ustedes probablemente conocen. The big box came marked, do not open till Christmas, but the mama said, not until the day of the three kings, not until the Día de los Reyes, the 6th of January, do you hear? That is what the mama said exactly, only she said it all in Spanish. Y ella lee esto primero, y primero hay un diálogo sobre la celebración de Christmas. Y todos los estudiantes contribuyen cómo es que ellos dicen Christmas, el día de Christmas, Navidad, Reyes, de Reyes, los three kings, Santa Claus, etc. Y es simplemente una manera de extender el repertorio de todos los niños. Y después les pide que hagan traducciones de la primera oración en español.
Esto es la traducción de uno de los grupos que dice: la caja grande vino marcada, no la abras hasta Christmas, pero la mamá dijo no hasta el Día de los Tres Reyes. Entonces hay un diálogo riquísimo en la clase en que Miguel, por ejemplo, dice: no es Día de los Tres Reyes, es Día de Reyes. Y María empieza: Christmas is not Spanish. Y entonces hay un gran diálogo acerca de eso. Y después la maestra le pide, Carla le pide que busquen en Google la traducción. Y entonces Google dice no abrir. Y entonces comparan la traducción que han hecho, que dice no la abras, con la traducción de Google que dice no abrir. Y entonces esta es una manera de que empiecen a pensar que hay dos maneras de decir lo mismo, y que no es que una está mal y la otra está bien, sino que, como dice la maestra, the choice is yours, como dice Carla. Y esa es una manera de potencializar y desarrollar la agencia personal al usar la lengua. Después hace un estudio de palabras, y ese es un estudio de palabras parecido a lo que hace Gladys con Buen Provecho, en que hacen una lista de las palabras que Cisneros utiliza en español: comadre, otraca, chicharra. Y hay otra vez un diálogo muy rico en que uno dice comadre, because I don't even know qué quiere decir comadre en inglés. Mean godmother. Y entonces otro dice, but what about urraca and chicharras? Y entonces otro dice, because of the beautiful rolling double R's. Y la maestra les pregunta, bueno, si hubieran escrito ustedes en español, ¿qué palabras hubieran escrito ustedes? Entonces es una manera de legitimizar esa voz bilingüe. Después hay un momento en que ella le hace la personalización del cuento. Recuerden que en el diálogo, en el cuento, la madre habla español, los hijos son bilingües, el padre habla inglés pero no lo lee. Y ella le pregunta, how about what in your family? Uno dice, my family we speak mostly Spanish, but not really. My brother usually speaks English. Mi mamá usually Spanish. Las telenovelas en español para mi mamá. But my brother and I, we watch shows in English, although everyone watches, no sé lo que dijo. And then it always depends en quién está. When my friends come, we speak English, pero depende. Con mis tíos español a veces inglés, y a veces los dos, it all depends, ¿no? Y otro dice, everyone thinks we speak Spanish at home, but not always, because I always speak English even to my mother, but when my tías come, then I speak Spanish to them. Y entonces el recién llegado dice, bueno, siempre hablamos español. Y a uno de los niños le pregunta, ¿pero qué ves en TV? Y él dice, SpongeBob. Es decir, es otra manera de normalizar esa manera de hablar. Y esto es, después les piden, y esto es una cosa que les cuesta mucho trabajo a los estudiantes, reescribir el cuento en la voz bilingüe de la familia, ¿no? Y aprenden entonces a utilizar cognados, a utilizar maneras de volver a explicar, por ejemplo, when la mamá se fue a trabajar, y entonces ponen en paréntesis, because she had to go to work, utilizar onomatopeya, jajaja, jaja. Y es una manera de desarrollar ese conocimiento metalingüístico crítico que creo que todos necesitamos al ser bilingües. Así que la manera de los propósitos de Translanguaging aquí, otra vez, en un espacio limitado, vuelvo a repetir, no ignora los espacios en que se enseña en español, porque hay necesidad de proveer esas oportunidades, y que se enseña en inglés porque hay necesidad de proveer esas oportunidades, sino un espacio selecto en que todo el propósito de la enseñanza es precisamente extender el repertorio del niño, potencializar y desarrollar la agencia del niño, legitimizar esa voz bilingüe, normalizar ese translanguaging y desarrollar un conocimiento metalingüístico crítico, y para el aula incluirlos a todos y con todos, ¿no? Vuelvo a repetir, el translanguaging no es simplemente scaffolding, no es un andamiaje, se trata de una transformación de voces críticas, no es code switching, es decir, no es ir de una lengua a otra, es reconocer un repertorio lingüístico integrado de los bilingües, no es simplemente scaffolding para aprender una segunda lengua, es un proceso transformativo. No es simplemente transferir de una lengua a la otra, es un proceso transformativo para dar voz propia al bilingüe, y no es, y esto es bien importante, una sustitución de la educación bilingüe. En programas en inglés, el translanguaging funciona para introducir el bilingüismo dentro de la enseñanza del inglés, pero en programas bilingües no es una sustitución de la educación bilingüe,
simplemente abre un espacio transformativo y de justicia para el bilingüe, para que no se sientan que sus prácticas son inferiores a las otras. Para concluir entonces, lo que les quiero decir acerca del translanguaging es que más allá de la comodificación del multilingüismo en una lengua primera y una lengua segunda, para una economía neoliberal y una lógica modernista y colonial, vuelvo a repetir, Hilda se quejaba que muchos de los programas que están abriendo no son para nuestros estudiantes latinos, sino para estudiantes que quieren ser bilingües de la manera que no somos bilingües nosotros, ¿no? Y yo creo que es importante tenerlo y es importante expandirlo, pero lo que tenemos que tener cuidado es que no se lo lleven todo, ¿no? Que nuestros padres también y nuestros hijos también se beneficien de estas oportunidades. Y entonces el translanguaging yo creo que es una legitimación de todas las prácticas lingüísticas para mayor justicia social y la transformación de una sociedad que cada día nos oprime de una manera diferente, y que nuestros hijos necesitan pensar que el futuro bilingüe de los Estados Unidos tiene que ser un futuro que los incluye a ellos como son, como hablan, y no simplemente como hablábamos nosotros, sino como habla el futuro, que va a ser muy diferente del presente. Muchísimas gracias por eso.